Hola, hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos nuevamente en una edición de Entrevistas CNN. En esta oportunidad vamos a hablar sobre cuál es la percepción que tienen las personas sobre la duración de sus salarios. Es un tema bastante relevante que ha estado puesto sobre la mesa hace bastante tiempo también, sobre todo también por la discusión que se dio en su momento con el alza del salario mínimo acá en nuestro país. Y tenemos en nuestras manos un estudio que se elaboró hace poquito en relación al tema y que tiene datos bastante interesantes en relación a cuánto es lo que dicen los chilenos que les dura su sueldo durante todo el mes. Hay algunos que dicen que solamente les dura 2 semanas. Para ahondar en ese dato y en otros más, vamos a tomar contacto de inmediato con nuestro entrevistado. Él es Ignacio Angulo, líder regional de la Orum Selecta. Ignacio, muchas gracias por acompañarnos en CNN Chile. Hola Francisca, buenas tardes, ¿cómo te va? Todo muy bien. Me gustaría partir, Ignacio, primero con una especie de aclaración en relación a cómo se realiza, por ejemplo, esta medición. ¿Cuántas son las personas consideradas para poder tener en el fondo estos datos? Sí, a ver, un poco el contexto se hizo hoy día en un poquito más de 1.300 personas, en las cuales se les preguntó, se abordó como contexto, cómo o cuánto, cuál es la percepción que tienen del sueldo, cuánto les dura, si es suficiente o no. Y básicamente ahí, si bien no es una novedad para todos, pudimos inferir varias cosas, pero básicamente sobre el 70% de las personas en Chile indicó que su sueldo les dura 2 semanas o menos. Y eso fue como bastante inesperado. Si bien sabemos que las rentas en Chile no han ido de acorde también a la inflación que ha habido en el mercado nacional particularmente, nos llamó mucho la atención que solamente un 8% declare que le alcanza para todo el mes y que básicamente lo principal se ocupa para pagar deudas, Ajá. básicamente para los bienes básicos, vivienda, deudas, alimentación, educación y uno que otro, un porcentaje bien bajo para vestuario, recreación y cosas por el estilo. Entonces, no deja de sorprender, si bien sabemos que se han estado haciendo esfuerzos por subir la renta mínima. Al parecer eso no ha ido directamente de la mano con la inflación que ha habido en el mercado y nos sorprendió bastante este dato, como bien comentas tú. Claro, y también el resto de los datos que se desprenden, por ejemplo, de ese. Tú ahí decías este porcentaje, que es un porcentaje bastante alto de personas que dice precisamente que el sueldo no le alcanza para todo el mes, no le dura, pero también hay que ver, como tú decías, en qué se va la plata, ¿no? Y acá hay un porcentaje Exacto. relevante que señala precisamente que lo destina a pagar deudas. De hecho, es el segundo ítem, de acuerdo al estudio que ustedes elaboraron. Y ahí también uno deriva y va avanzando un poquito más en el desglose de este estudio y nos encontramos con que el 91% de las personas que está trabajando actualmente tiene una deuda activa. Entonces, básicamente las personas también están recibiendo su sueldo y en el fondo lo usan en primera instancia para poder ponerse al día con esas deudas. En el fondo, el sueldo no alcanza y por eso también se deduce que hay que endeudarse para poder llegar a fin de mes. Exactamente. O sea, igual, creo que es una realidad bastante real en Chile que muchas de las personas están endeudadas y no solamente en deudas de corto plazo, sino también de mediano y largo, básicamente por lo que se atribuye que en gran parte ese 91% también el mayor ingreso o mayor parte de su ingreso lo destina a vivienda, que es parte de lo que es las deudas, pero más largo plazo. Ahora, igual hay un porcentaje bastante menor que deduce que las deudas a corto plazo, que ese 16%, también es parte importante o relevante dentro de sus gastos mensuales. Ujú. Eso no deja de ser una realidad. También acá hay una parte del estudio que habla en relación al ahorro. También ahí se señala que precisamente en relación a lo poco que dura, ¿no? O a los ítems ya bastante establecidos y definidos a los cuales se destina la gran cantidad del salario, hay otros ítems que quedan más abandonados. Uno de ellos, por ejemplo, el ahorro, también algunas actividades destinadas más al ocio. En ese sentido, también, ¿cuál es la lectura que ustedes realizan sobre precisamente uno de estos ítems, que es el que tiene que ver con ahorrar? Las personas en Chile, bajo este estudio, la percepción también que indica es que no les está quedando plata para poder juntar para otro tipo de objetivos, ¿no? Sí, ahora, más que deducir o inferir como alguna conclusión de que solamente el 5% de los entrevistados o de los encuestados tiene alguna capacidad de ahorro, también hay que entender hoy día que está bastante en boga en el mercado, es la educación financiera y que muchas veces la gente, mientras más gana, más gasta.
Creo que eso es una realidad que nos pasa a todos inclusive, pero creo que es importante entender que ese 5% que declara hoy día ahorrar alguna parte de su sueldo es muy bajo dentro de la encuesta, del análisis que se hizo. Entonces, por ende, podemos también detectar que gran parte, como dijiste inicialmente, de los ingresos se destinan a pagar deudas y ahorro más del 60%, de hecho, y de ahí ya vienen los bienes básicos como la comida y otras cosas. Entonces, deja un margen muy pequeño para el ahorro. Entonces, al final yo creo que también pasa porque también los sueldos hoy día, o la renta, no está 100% ajustada a la realidad de la inflación que ha tenido el país desde pandemia o post pandemia, y que también el mercado se ha ido ajustando solo, pero también eso tiene directa relación con que el salario mínimo se ha ido ajustando también ya en varias ocasiones en los últimos años, en el último año particularmente. Entonces creo que va en la misma línea. También hay un porcentaje precisamente del estudio que dice que el dinero no les alcanza, que el poder adquisitivo no se ha ido equiparando en relación al alza que han tenido los productos o servicios también a raíz de la inflación. En relación, Ignacio, también a otros puntos de este estudio, acá ya lo hablábamos, por ejemplo, vinculado al tema del endeudamiento, también al tema del ahorro, y tú tocaste un punto bastante relevante que tiene que ver con la educación financiera. Tú también decías, acá muchas veces, mientras más se gana, más se gasta. De hecho, parte de las personas encuestadas en este estudio también señalaban que una de las razones por las cuales no ahorran es porque no reciben lo suficiente, decían ahí. Pero claro, ¿hasta qué punto también se puede hacer ese análisis? Sabemos que las realidades de los chilenos son bastante distintas entre sí, pero en ese sentido, por ejemplo, ¿cuál es el rol que juega en este caso una buena o en este caso quizás mala educación financiera para poder quizás destinar cierto monto mensual independiente de las circunstancias que ocurran, ¿no? Porque imprevistos van a haber siempre y al menos los gastos fijos que uno tiene también los tiene un poquito más establecidos, o esa debería ser la idea. ¿Cuál es la percepción que ustedes tienen también en relación a la falta quizás de educación financiera en nuestro país? Sí, o sea, más allá de tener una percepción sobre lo que es la educación financiera, te lo puse como ejemplo porque básicamente hoy día es un tema que se está tocando bastante, y que básicamente enfoca a que la gente pueda tener también una planificación de sus gastos mensualmente y que pueda, si bien no es vivir para pagar deudas o para pagar compromisos, también pueda tener alguna capacidad de ocio, esparcimiento, pero también sean bastante criteriosos, que hay que tener siempre un respaldo. Básicamente uno no puede planificar todo y tiene que prepararse para eventualidades que puedan haber. Entonces creo que en parte ese 5% que declara el estudio que solamente genera ahorro es bastante bajo. Por ende creo que la planificación de gastos y cómo uno estructura el mes de acuerdo a sus ingresos, creo que es una realidad que hoy día tenemos que afrontar todo. Entonces por ahí creo que es importante empezar a mirarlo, y lo que nosotros impulsamos como marca, y de hecho como Laborum o Selecta en el fondo, es siempre invitar a los candidatos a estar mirando el mercado laboral, entendiendo cómo se está regularizando un poco las bandas salariales de sus cargos, y que mediante capacitaciones, estudios también ellos puedan acceder a mejores oportunidades laborales, que ese es un poco el foco de nosotros. Claro. Estos estudios los hacemos para complementar muchas cosas de las cuales nosotros tomamos información, y también ayudamos a que la gente en el fondo tenga incentivo a mirar el mercado laboral, que muchas veces uno está en una zona muy cómoda, y que básicamente esto ayuda a que el candidato pueda mirar otras oportunidades, otros horizontes laborales. Ignacio, y en ese sentido, por ejemplo, tú también nos comentabas antes de iniciar la entrevista que también se dedican a hacer este tipo de mediciones a nivel más bien regional. ¿Cuál es el panorama que existe, por ejemplo, en relación a Chile sobre la percepción del salario? ¿Es algo que se repite en distintas naciones dentro de la región? Acá el panorama quizás se ve un poco más sombrío. ¿Cuál es el parámetro en el fondo? Sí, o sea, a ver, si bien el alto nivel de endeudamiento en Chile y la capacidad de ahorro es bastante baja, y por eso también se afirmaba solamente que el 8% tenía algún nivel de ahorro, o guardar algo de ingreso dentro de sus ingresos para ahorro, es una de las cifras más bajas en la región.
también hay que entender que nosotros estamos mirando básicamente el mercado laboral que a lo mejor es más formal y que hoy día también es una realidad que el mercado informal de empleabilidad es bastante poco medible o cuantificable, pero sí, efectivamente dentro de Argentina y Ecuador estamos por debajo de esos números y de hecho Perú está sobre el doble, está en un 16% y Panamá mucho más allá. De todas maneras, hay también parte del escenario que se puede encontrar en otro tipo de países también similares acá a Chile. Interesante también los datos de este estudio que da cuenta de una realidad que, como ya lo mencionábamos, no es algo nuevo, no es algo que quizás nos sorprenda demasiado, pero sí es importante tenerlo cuantificado o tener estas estadísticas también para ir viendo qué políticas se pueden ir generando en relación a esas mismas, ¿no? Ignacio Angulo, líder regional de Laborum Selecta. Muchas gracias por esta conversación y por este análisis de este estudio acá en CNN en Chile. A ti, Francisca, por el espacio y invitamos a todos a que puedan visitar nuestras plataformas tanto en Chile como en la región y que en el fondo busquen un nuevo horizonte laboral para mejorar sus condiciones laborales sobre todo y que creo que es una realidad que hoy día a todos nos afecta y que nos puede beneficiar en algún punto. De todas maneras, chao, chao. Gracias, Francisca. Hay entonces parte de este estudio del análisis que se realiza también por parte de Laborum en relación a estas cifras que, como ya lo decíamos, quizás nos sorprenden demasiado, pero de todas maneras son preocupantes. El hecho de que una persona solamente tenga 2 semanas su sueldo porque ya no le alcanza para otro tipo de cosas o lisa y llanamente no les alcanza para todo el mes, sin duda que es una situación de preocupación también, no solamente para el propio trabajador, sino que también para las autoridades. Dejamos hasta acá esta edición de Entrevista CNN. Los dejo invitados a que se mantengan en la sintonía de CNN Chile a través de las pantallas y de todas nuestras plataformas. Que estén muy bien. Chao, chao.